hora 20:27, 1918. Hace exactamente 100 años se ponía fin a una de las mayores tragedias del siglo XX. Una que se iba a llevar algo así como 20 millones de vidas. La Primera Guerra Mundial. La guerra que, se dijo en el principio, en 1914, iba a acabar con todas las guerras. Claro, 20 años después del armisticio, estallaría la Segunda Guerra Mundial. Así que el pronóstico resultó fallido y en la segunda ya no fueron 20 millones de muertos, sino 56. Vamos a tratar de repasar un poquitito las particulares condiciones del final de ese conflicto, a cuyo término varios imperios desaparecieron del mapa. Está en línea nuestro colega Germán Padinger. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Encantado de saludarte. Bueno, le diera repasar un poquitito el mapa del mundo sobre finales de la Segunda Guerra Mundial y las cosas que estaban sucediendo allí cuando sobre ese final justamente se producía la Revolución de Octubre en Rusia y lo que iba a pasar después en otros lugares del mundo a partir de allí, ¿no? Exacto. Sí, solo para aclarar una cosa que habías dicho, estamos a 100 años, el 11 de noviembre se va a cumplir los 100 años del armisticio. Ahora estamos en los días anteriores, en las semanas anteriores. Hoy se cumplen 100 años justamente de la orden naval que empezó el proceso de desintegración del Imperio Alemán, que está muy emparentado con el fin de la guerra, ¿no? Pero quería aclarar eso nada más. Sí, cuando se rompió la cadena de mandos, ¿no? Exacto, exactamente. Y cuando ya con las negociaciones del armisticio ya estaban en marcha y ya cuando claramente no había ninguna marcha atrás en ese sentido y el Imperio Alemán tenía los días contados y también la guerra. Que como te digo, va a cumplir 100 años del armisticio el 11 de noviembre. Y Sí, te escucho. No, decime. No, decía, pero no fue un final en todo caso que cerró las heridas, sino que en realidad abrió otros procesos, ¿no? Claro, el final de la Primera Guerra Mundial fue muy problemático y sobre todo alrededor de Alemania, que es también de alguna manera una de las potencias que comienza la guerra, porque es Alemania la que invade Luxemburgo y Bélgica en 1914 para atacar a Francia justamente. Dando por inicio de la guerra. No es que sea la única culpable, porque las razones del inicio de la guerra son complejas y tienen que ver justamente con la competencia entre imperios y una serie de tratados muy con diferentes cláusulas que llevaron a Europa a un verdadero polvorín, pero Alemania sí fue la que inició la guerra y fue también la que la terminó cuando en los últimos meses comenzó justamente, como vos decías, a romperse la cadena de mando, a desintegrarse, y empezó un 24 de octubre como hoy, justamente como hoy hace 100 años, cuando mientras se estaba negociando la paz con las potencias aliadas, mientras se estaba dando todo esto, la Marina de Guerra alemana, en abierta rebeldía, lanza una orden final de enviar a todos sus buques, toda su extensa flota que había construido al principio del siglo, a una batalla final y casi suicida contra la flota británica. Es decir, salir a buscarla, encontrarla, pelear y tratar de crear la mayor destrucción posible, simplemente por un lado, para salvar el honor de la Armada alemana, y por otro, para tratar de mejorar las condiciones de negociación con los británicos, lo cual era extraño también porque ya estaban en plena negociación. Sí, una operación casi muy kamikaze la idea, ¿no? Muy kamikaze, sí, mucho antes de que surgiera incluso lo de kamikaze, pero muy kamikaze. Lo que pasó justamente fue que los marineros dijeron no. Todo el mundo sabía que la guerra estaba a punto de terminar, que se estaba negociando la paz, que estaba el príncipe Maximilian von Baden, que era familiar del Kaiser Guillermo de Alemania, estaba negociando con diferentes actores de los aliados. Nadie quería mandarse un ataque kamikaze de esta manera. Así que los soldados, los marineros, justamente se amotinaron. No quisieron ir, se creó tal indisciplina en los buques que tuvieron que dar marcha atrás y volver a los puertos. Se canceló esta orden suicida, no hubo batalla épica final, pero los marineros cuando llegan al puerto no terminan ahí su motín, sino que se rebelan y toman el puerto de Kiel y de Wilhelmshaven, que son los dos grandes puertos que tiene la Marina británica. La Marina alemana, perdón. Sobre el Báltico, claro. Sobre el Báltico, sobre el Mar del Norte y sobre el Báltico, uno en uno. Y esto es lo que da inicio a una serie de revoluciones en todas las grandes ciudades alemanas para decir, primero, basta de la guerra. No queremos a ningún general trasnochado que trate de boicotear el proceso de paz.
Y segundo, también basta del imperio, que es lo que en ese momento por lo menos se veía que es una de las causantes, y la cúpula, y ese Guillermo y los prusianos además, que esos son los que habían llevado a Alemania a esta guerra tan destructiva. Entonces, ahí se rompe la cadena de mando, surgen revoluciones, potenciadas también por los partidos socialdemócratas, socialistas y también comunistas, y se da una serie de... un proceso, ¿sí? Una serie de hechos que terminan con el Kaiser abdicando el 9 de noviembre. Claro, caen los imperios, ¿no? Porque cae el imperio austrohúngaro, cae el alemán, cae, por supuesto, el otomano. Sí, el ruso ya cayó el año anterior, en el 17, con la revolución rusa que llevó a que Rusia saliera de la guerra y le dio un impulso a Alemania para que durara un año más en la guerra, pero ya había caído. O sea, muchos de los imperios más importantes y todos los más importantes a nivel continental, o sea, dentro del continente, Inglaterra seguiría, pero todos estos imperios terminaron cayendo, no sobrevivieron. Y surgieron otros imperios, ¿no? También el imperio estadounidense, que de alguna manera, y también el imperio japonés, que serían los grandes actores de la Segunda Guerra. Y bueno, que siguen siendo hoy. Y bueno, y por supuesto, lo interesante es todo lo que va a suceder en Alemania a partir de allí, porque el armisticio no significó la paz para Alemania en modo alguno, porque cayó en la guerra civil, ¿no? Exactamente, cayó en casi un año, unos 9 meses de guerra civil, entre todas estas revueltas, después de los motines de los marineros y la revuelta de los soldados, se abrió una guerra civil. Incluso en Bavaria, por ejemplo, se declaró una república socialista, que duró muy poco, pero se declaró así. O sea, muchos militantes comunistas que incluso habían apoyado la guerra al principio, en esta euforia patriótica que hubo en 1914 en todos los países de Europa, pero de ahí en más los partidos comunistas y otros partidos anarquistas se habían levantado en armas y comenzó una verdadera guerra civil. Y el gobierno interino que surgió de la aplicación del Kaiser logró maniobrar durante esos 9 meses de guerra civil hasta que finalmente se logró aplacar los focos de insurrección y se lograron llamar elecciones en lo que sería el nacimiento de la famosa República de Weimar, esta república tan inestable, tan atacada por tantos frentes, que finalmente caería y daría lugar al inicio del nazismo. Y lo interesante, digamos, la República de Weimar como proyecto y como posibilidad, ¿no? Un momento muy interesante de la historia alemana y al mismo tiempo un fracaso económico de proporciones que el crack del 29 va a terminar de precipitar, ¿no? Exacto, Alemania ya muy ajetreada por la paz de Versalles, que fue muy dura con ellos, y después con la caída del crack del 29, realmente estamos hablando de lo que las imágenes que siempre invocan este periodo, la hiperinflación que nunca se ha visto, el desempleo atroz. Bueno, el desempleo es algo que afectó a todo el mundo en el crack del 29, ¿no? Y la pobreza, justamente, una pobreza muy intensa. La República de Weimar tuvo que lidiar con ese proceso económico y además con la debilidad de sus gobiernos. En Weimar pasaba algo que también está pasando un poco ahora en Alemania ahora, que es que había una polarización extrema. Había una gran cantidad de partidos, todos peleados entre sí, algunos extremistas y listos para ir a la revolución, y la votación, los intereses de los electores estaban divididos en muchísimos partidos. De hecho, el nazismo, el nacionalsocialismo, que después se convertía en el partido más votado, nunca llegó a más del 30%. Efectivamente. Sí, en realidad el éxito del nacionalsocialismo se debe más bien a la capacidad de maniobra de Adolfo Hitler que a los resultados electorales, ¿no? Exacto, y a la última coalición que logra hacer con los conservadores, a través de Hindenburg, muchos de los cuales eran todos los que apoyaban esta teoría, este mito de la puñalada por la espalda, que tiene que ver con la Revolución de Noviembre, ¿no? Esta idea de que el ejército alemán cayó en la Primera Guerra Mundial por las revoluciones y los motines, y sobre todo los comunistas, según la narrativa que se hizo en la posguerra, y que cayó sin haber sido derrotado en combate, porque seguía estando en Francia al momento del armisticio. Por supuesto es un mito, porque Alemania ya estaba, todos los generales alemanes habían pedido el armisticio, todos sabían que el fin estaba cerca, ya no se podía continuar la guerra, ya habían sido prácticamente derrotados, el hecho de que no habían tenido que pelear por Alemania y defenderla no cambiaba nada, pero este mito de la quinta columna, o como se dice a veces, o del apuñalamiento por la espalda, sería también importantísimo para el surgimiento del nazismo después. El otro capítulo muy interesante es lo que pasa en el Imperio Otomano, donde se habían atrincherado, habían comenzado a hacer de las suyas los jóvenes turcos, y que con el fracaso del imperio en la guerra van a terminar con el ascenso de Kemal Atatürk, ¿no? Atatürk, sí.
y la Primera República Turca, y alguna de las bases que eso también es interesante, y es la razón por la que yo estaba haciendo estas notas sobre la Primera Guerra Mundial y de hace 100 años, porque con Atatürk termina creándose esta República Turca con una base secular y con un control también de los elementos islamistas dentro del imperio anterior, pero justamente un legado que ahora está empezando a ser un poco cuestionado con el presidente actual turco. Te iba a decir eso, ¿no? De alguna manera, 100 años después, Erdogan está sepultando el legado de los jóvenes turcos, ¿no? Exactamente. Que la laicidad del sistema, etcétera, ¿no? Exactamente. Él se considera mismo un islamista, es decir, un proyecto político del Islam, no necesariamente extremista, pero sí político, y está de alguna manera con su acumulación de poder, está un poco avanzando en el desmantelamiento de esta república de Atatürk, esta república turca moderna, como siempre se dijo, moderna, ¿no? En su laicismo. Pero eso es interesante también porque los efectos, la guerra, lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial fue determinante para la Segunda, y todo eso todavía sigue modelando el mundo en el que estamos ahora. Exacto. Lo interesante es el interregno que se produce, porque es un lapso de 20 años entre el final de una guerra y el comienzo de la otra, 20 años en la que todos los protagonistas de alguna manera miraron para otro lado y quisieron autoconvencerse de que la tragedia no se iba a repetir, ¿no? Exacto, sí. De que ya no se podía caer en el mismo lugar, y se cayó, y mucho más. Pero bueno, para muchos autores, muchos investigadores y historiadores, como que tienden a empezar a ver ese periodo como una larga guerra con un periodo de interregno en el medio. Porque muchas de las cuestiones por las que se peleó en la primera también se dieron en la segunda, y no hubo un cambio en la comunidad internacional hasta la segunda. Porque uno de los grandes legados de la Segunda Guerra Mundial es el multilateralismo. Claro. De nuevo, en la actualidad está en juego, es criticado y en peligro. Pero eso se intentó hacer después de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de las Naciones y fracasó. Y después de la Segunda se quiso hacer con la ONU y funcionó, y tuvo un gran éxito, a mi opinión. Y hoy de nuevo estamos viendo cómo eso se va un poco, no estamos tan cerca de que se desmorone, pero está siendo cuestionado y criticado. No, además estamos como de alguna manera viendo algunas escenas de una película que nos resulta más o menos conocida, ¿no? Claro, sí. Y esa es la parte preocupante, sí. Claro. Esa es la parte preocupante, sí. Otra vez estamos, es como algo cíclico, ¿no? Los movimientos entre apertura, globalización y cierre, y cierre de fronteras adentro, y casi siempre esos procesos de cierre que estamos viendo ahora terminan de alguna manera en un conflicto. No quiere decir que en nuestra época va a terminar un conflicto de las condiciones de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero pareciera que estamos yendo hacia un quiebre del multilateralismo y hacia un poco encerrarse cada uno, y eso va a llevar a un conflicto como el que, por ejemplo, ya están viviendo Estados Unidos y China. Pero por eso, sí, como vos decís, la película es como que ya la vimos. Corsi e recorsi, dicen los italianos, ¿no? Claro, sí. La vimos y pensamos que la habíamos entendido y que ya no iba a pasar, pero bueno, pero según parece sí se puede. Germán Padinger, gracias por habernos ayudado a repasar estos hechos. Un abrazo y hasta la próxima. No, por favor, muchas gracias, la verdad.